Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Y gracias por estar acá. Vamos a iniciar lo que es la mesa de suelo pélvico. Vamos a tratar de dar algunos conceptos e integrar todo en el tiempo un poquito que se nos ha dado, que son 60 minutos. Esto da para mucho más, pero bueno, vamos a tratar de adaptarnos y dar un pantallazo al respecto. Vamos a dar la charla a algunos colegas y a algunos profesionales en el tema. Es importante que tengamos una mesa de suelo pélvico para discutir. Esto años anteriores no hubiese sucedido, básicamente, y por suerte hemos evolucionado. Hace años todo lo que era la salud del suelo pélvico estaba muy fragmentada. Nosotros los urólogos nos abocamos más que nada a lo que es enfermedad en la vejiga y en la uretra. El ginecólogo veía la patología más ginecobstétrica en cuanto a lo que es salud vaginal y útero, y el proctólogo se dedicaba más que nada a la parte del recto y de colon. Pero después empezamos a ver en el consultorio que las pacientes que venían con alguna alteración a nivel suelo pélvico eran pacientes que tenían prolapsos, pero el prolapso les generaba síntomas urinarios, ¿sí? Y con el tiempo también empezaron a tener síntomas intestinales, alteración en la evacuación. Entonces empezamos a ver que todo esto estaba integrado, ¿sí? Y hoy lo que es el suelo pélvico tratamos de verlo como una unidad funcional pélvica, si se quiere, donde los distintos sistemas están integrados y la alteración de uno va a repercutir en el otro. Así que vamos a empezar un poquito, la idea es mostrar esto. Mi nombre es José Ignacio Falcón, yo soy médico urólogo, soy urólogo en el Centro de Cirugía Urológica en el CCU. Trabajo hace años, me ocupo de la parte de salud del suelo pélvico ahí del centro, toda la parte de cirugía laparoscópica y cirugía robótica también oncológica. Así que obviamente, los que quieran están invitados a acercarse y sus dudas siempre son bienvenidas. Así que vamos a empezar con la primera charla. La primera charla la va a dar una kinesióloga, ¿sí? Que es especialista en suelo pélvico, y fisiatría y recuperación obstétrica, ¿sí? Nos va a dar un poquito una charla de lo que son las claves anatomofuncionales del suelo pélvico para entender un poquito por dónde tenemos que empezar y qué es lo normal y por qué vamos a progresar a la disfunción. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Romero, yo soy kinesióloga, soy licenciada en kinesiología y fisiatría con especialidad en rehabilitación de suelo pélvico. La realidad es que es una de las últimas especialidades o de las más nuevas que hubo en lo que es la kinesiología. Más tarde me especialicé un poco más en lo que es el área de fisioterapia obstétrica, así que bueno, formo parte del equipo de CCU, del Centro de Cirugía Urológica, con un grupo de urólogos y también con el equipo de Biure dentro de un grupo de ginecólogos. Hoy en día es como que lo que más tratamos de hablar y de fomentar es que el trabajo interdisciplinario, la verdad que es lo más importante y bueno, trabajar en equipo. Bueno, vamos a arrancar con lo que es las claves anatómico-funcionales para la comprensión de la disfunción, como para tener también un panorama. ¿Por qué hablar del suelo pélvico? El suelo pélvico no es solamente un conjunto de músculos, sino que es un sistema integrado donde van a interactuar músculos, fascias, ligamentos, tejido conectivo, la respiración, el abdomen y el sistema nervioso. Lo vamos a encontrar dentro de la base de nuestra pelvis, ¿sí? Por detrás lo que es... Esto es posterior, a esto es cara anterior y acá lo que está alojado entre este punto y este punto es lo que vamos a encontrar, todo lo que es la inserción de la musculatura del suelo pélvico. La alteración de uno de estos componentes va a modificar la función de todo el sistema, por eso es que lo hablamos y lo trabajamos desde un sistema aislado, pero ahora lo vamos a ver como más un sistema dentro del conjunto, ¿sí? El suelo pélvico como sistema está dentro del complejo abdomino-lumbo-pelviperineal, el CALP que nosotros le decimos. Entonces tenemos todo lo que es la caja torácica, la pared abdominal, la cavidad abdominopélvica. Acá tenemos la sínfisis púbica, el diafragma pélvico y todo lo que es la cara posterior, que sería todo lo que son los extensores de columna, ¿sí? Entonces todos como un sistema actúan dentro de lo que es la estabilidad lumbopélvica. Todo funciona como un cilindro de presión
Cuando aumenta la presión intraabdominal, el suelo pélvico debería responder adaptándose a esa carga, que no es algo que siempre sucede en la realidad. Cuando empieza a fallar es cuando empiezan las disfunciones. Y algo muy importante que por ahí muchas veces se conoce, que el suelo pélvico se enseña a contraer, pero también lo que necesitamos es, depende de la disfunción y de la evaluación, que va a necesitar ese suelo pélvico. Dentro de lo que es la anatomía funcional vamos a encontrar un montón de músculos, ligamentos y tendones que se van a dividir en 3 planos. Un plano profundo, un plano medio y un plano superficial. De vuelta tenemos acá todo lo que es la cara anterior, la cara posterior. Este punto es súper importante porque es el núcleo fibroso central del periné, que es un punto donde convergen todos los músculos, se cruzan, se entrecruzan y va a ser un punto de carga sobre todo que va a recibir de la postura, de la respiración que ahora vamos a ver, ¿sí? Dentro de lo que es el plano profundo, la función principal va a ser la de sostén. El plano medio, la función principal va a ser la continencia urinaria, y lo que es el plano superficial se va a encargar del cierre perineal y de la función sexual. El verdadero protagonista, yo siempre digo, como tenemos un montón de músculos y la realidad es que lo más importante o el más importante que siempre decimos es el músculo elevador del ano, ¿sí? Que lo van a componer el pubo rectal, el pubo coccigio y el hilo coccigio. Nosotros lo vamos a ver desde una vista superior, plano anterior, plano posterior, y desde acá los vamos a encontrar, ¿sí? Bien desde arriba hacia abajo, y lo más importante o la función principal es el sostén de los órganos pélvicos. Mantiene el cierre del hiato urogenital, súper importante lo que es la función de la continencia. Participa en la continencia urinaria y fecal. Se va a relajar durante la micción, defecación y el parto en condiciones normales, ¿sí? Siempre hablando. Y estabiliza la pelvis junto al diafragma y a la musculatura abdominal profunda. Siempre dentro de lo que es el suelo pélvico, la rehabilitación del suelo pélvico, también hablamos de lo que es la rehabilitación de la pared abdominal. Muy importante, sobre todo cuando lo vemos en lo que es la etapa de posparto, pacientes que ingresan con diástasis. Siempre decimos que en el embarazo la diástasis tiene que pasar porque es algo fisiológico, porque obviamente la presión intraabdominal por algún lado debería salir. Si no, todas terminarían obviamente con prolapso, pero el tema es después la recuperación, muy importante para que esa pared no quede descubierta y todo vaya hacia lo que es el suelo pélvico. Entonces, más importante que la fuerza es la capacidad de adaptarse a cada demanda funcional. Respiración, deporte, embarazo, el contexto que realice, en este caso la mujer, pero porque estamos hablando del suelo pélvico femenino. En lo que es la continencia tenemos que saber que es un equilibrio, pero que va a depender del equilibrio entre 4 factores. La presión, el soporte, el cierre uretral y el control neuromuscular. Entonces no va a depender solamente como lo que conocemos como el tono muscular, sino que tenemos más factores que competen, digamos, a lo que es el suelo pélvico. ¿Qué ocurre cuando aumenta la presión? ¿Qué es esto de aumentar la presión? Pacientes que tosen, obviamente, tos crónica, levantamiento de peso, correr, saltar, reír, todo eso va a generar una hiperpresión. Entonces, ante cada aumento de presión, ocurre o debería ocurrir una activación anticipatoria de lo que es el transverso abdominal y el suelo pélvico. El tema es cuando esta respuesta falla, que ahí aparecen los síntomas y las disfunciones. Entonces la disfunción no siempre significa debilidad o pérdida de fuerza, esto es algo que también tenemos que tener en cuenta, que por ahí es lo más conocido, sino que también podemos hablar de hipoactividad, que es el patrón clásico. El músculo no genera una fuerza suficiente, es el único que va a responder a lo que es el fortalecimiento puro. Hiperactividad o hipertonía, la musculatura no se relaja o se contrae cuando en realidad debería relajarse, por ejemplo esto de lo que es la defecación, la micción o lo que es en el expulsivo del parto vaginal. Y puede incluir obviamente lo que es tensión miofacial. Incoordinación, la pérdida del timing entre la contracción y la relajación, por ejemplo en pacientes que están cursando con cuadros de vaginismo. Dolor del suelo pélvico, mialgias o puntos gatillos, las famosas que por ahí conocemos como contracturas de la musculatura. Entonces, si visualizamos y evaluamos los 4, solo el primer patrón va a responder al fortalecimiento puro. Los otros 3 pueden empeorar con él, ¿sí? Factores que pueden modificar la función. Dentro de lo que son los eventos obstétricos y hormonales, siempre hoy en día
Se habla más si la paciente va a parto vaginal o a cesárea, y la realidad es que la paciente ya cursando un embarazo está expuesta a modificaciones, porque acá ya tenemos todo lo que es la cascada hormonal, las hormonas placentarias que se desencadenan y que hacen que este bebé crezca, van a dejar más expuesto todo lo que es el tejido muscular. Entonces el embarazo, el parto vaginal obviamente va a dejar más expuesto a lo que son las laceraciones, desgarros, en caso de que se requiera de una episiotomía, ¿sí? Y cuando hablamos de menopausia, obviamente con la bajada de estrógenos, todo lo que es la musculatura a nivel general se va a empezar a ver más expuesta a perder la fuerza. En cuanto a lo que es sobrecarga y hábitos, obesidad, tos crónica, esto que hablamos, la hiperpresión constante que puede realizar la persona, constipación y el deporte, que siempre lo ponemos como un signo de pregunta, porque no es que el deporte va a modificar la función, sino que cómo se realice ese deporte o cómo se ejecute esa presión intraabdominal va a hacer que ese suelo pélvico esté expuesto más a disfunciones, ¿sí? Hoy en día lo vemos más con todo lo que es todo lo que es el CrossFit, el running, que no son deportes que decimos, che, no lo hagas más, sino es más que nada adecuar ese suelo pélvico, entrenar ese suelo pélvico al deporte que esté realizando la persona. Y otros factores tenemos las cirugías, la edad y la respiración. En la respiración, obviamente, pacientes que respiran con respiraciones con un patrón más abdominal, no tan costodiafragmático, son pacientes que van a llevar más hiperpresión a lo que es el suelo pélvico. La evaluación inicial, crucial, siempre, yo creo que en todas las áreas, y debe diferenciar el patrón antes de indicar el tratamiento, ¿sí? Por eso es tan importante. Muchas de las respuestas de las herramientas nos las va a dar la evaluación. Indicar fortalecimiento de rutina, por ejemplo, ejercicios de Kegel sin evaluación previa. ¿Qué puede pasar? Puede empeorar un suelo pélvico, hiperactivo en este caso. Y la clasificación del patrón antecede la indicación terapéutica. Y obviamente compete a todo el equipo, ¿sí? No solamente a quien deriva. Entonces, como un algoritmo tenemos evaluación, clasificar y obviamente después tratar de acuerdo a la disfunción. Comprender el suelo pélvico como sistema, no solo como músculos, es lo que va a permitir evaluar mejor y tratar mejor a cada paciente, pensando a la paciente como una persona individual, obviamente, con un contexto, un trabajo, una familia y todo lo que antecede. Y por acá ya estamos. ¿Alguno tiene alguna duda, pregunta? Fíjense qué importante, y bueno, sobre todo con la última frase con la que cierra, que habla, sí, que no es un conjunto de músculos, sino un sistema. Cuando Natalia hablaba un poco qué es lo que nos puede llevar a la disfunción del suelo pélvico, obviamente no habla de cosas que son puramente pélvicas, sino habla de forma de alimentación, de manejo del peso, habla de respiración. O sea, si uno en otro momento hubiese pensado de qué manera la respiración me puede llevar a una disfunción del suelo pélvico. Entonces, creo que la importancia de que lo veamos todo como un sistema. Y en eso también lo que vamos a abordar un poquito es uno de los eventos, creo yo, biomecánicamente más agresivos, que que sufre el suelo pélvico, que es el impacto del parto y del embarazo, ¿sí? Para eso nos va a estar charlando un poquito Leandro Gallo, ¿sí? Que es especialista en ginecología y en obstetricia del espacio Viole y del Hospital Municipal. Así que bueno. Buenas tardes, gracias por acercarse hoy. Bueno, yo soy Leandro Gallo, soy especialista en ginecología y obstetricia, soy docente también en la Universidad del Sur de lo que es el Departamento de Medicina, y actualmente estoy en el Hospital Municipal y tuve toda mi formación en el Hospital Pena. Bueno, el título decía disfunción de suelo pélvico y embarazo y parto y prevención o medidas preventivas. Yo cambié el título. Cuando me puse a armar la clase, me fui un poco a mi formación y la verdad tuve muy buena formación en el Hospital Pena, pero estaba todo muy enfocado en lo que era reparación, en lo que era identificación de los desgarros, de cómo suturarlo o de hacer una derivación cuando la paciente ya venía con algún síntoma. Pero poco
tiempo dedicábamos a lo que era prevención, es decir, antes de que aparezca algún síntoma, cuánto podíamos hacer nosotros, y después, preparando la charla, leyendo la literatura, vi que el gran porcentaje o el gran cambio es cuando nosotros intervenimos o hacemos una prevención primaria, y que voy a tratar de que hoy en 10 minutos podamos traer acá como objetivo. Es decir, comprender cuando hay una disfunción de suelo pélvico, identificar cuál es la persona, la mujer que tiene mayor riesgo, qué intervenciones verdaderamente funcionan que yo pueda hacer, y que nos podamos llevar a casa algunas estrategias, prevenciones que estén basadas en la evidencia. Entonces voy a empezar con una pregunta que un poco hicieron los chicos en una introducción, pero realmente, ¿cuándo empieza una disfunción de suelo pélvico? ¿Cuándo se imaginan que puede empezar? No cuando la persona consulta, sino cuando se produce la disfunción. ¿Alguien que quiera jugársela? ¿Nadie? Vamos a responderla más adelante, pero miremos algo importante. 50% de las mujeres primíparas, o sea, primer embarazo, van a presentar durante los próximos 10 años en algún momento alguna disfunción. O sea, de todas las mujeres que hay acá, la mitad, si tienen un parto, en los próximos 10 años, puede ser en el puerperio inmediato, al año, a los 2 años o a los 10 años, en algún momento pueden consultar porque tienen una incontinencia de orina, incontinencia anal, un prolapso, disfunción sexual. O sea, es un tema bastante importante, no es que es algo que le sucede a alguna que otra. El tema es que uno no lo proyecta en 10 años, pero es un tema que tiene mucha prevalencia. Y la verdad que si nos ponemos a pensar cuándo puede iniciarse, acá es donde capaz tenemos la paciente que nos va a consultar en el consultorio o en el hospital, pero acá ya empieza a pasar algo. ¿Sí? Algo lo dijo Nati, hay un aumento sostenido de la presión intraabdominal, hay un estiramiento muscular, hay elongación nerviosa, hay cambios de tejido conectivo, hay cambios hormonales. Puede que no consulte esa paciente, pero ya algo está pasando. Entonces, cualquier persona, cualquier mujer ya tiene factores que yo no voy a poder modificar, pero factores que sí voy a poder modificar. Es decir, la paciente puede tener una genética, puede tener antecedentes familiares, puede ser, digamos, una edad más avanzada cuando se embaraza, puede tener varios partos, que eso yo, el día que venga, no lo voy a poder modificar. Pero va a tener varios factores que sí voy a poder trabajar con ellos, y que ahí es donde empieza la prevención primaria, que puede tener un impacto a futuro en esa mujer. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Tengo dos ventanas, dos momentos que puedo trabajar, en el embarazo y en el parto. Entonces vamos a ser bien concisos. Si vamos a los factores de riesgo o a los factores predisponentes, o incluso aquellos factores que yo pueda, digamos, modificar para mejorar, vamos a hablar de lo que es el índice de masa corporal, es decir, el peso, la actividad física. Estas siglas es ejercicio de la musculatura del suelo pélvico, el masaje perineal, y esto está también como la derivación precoz en esa paciente que yo la veo como un factor de riesgo más alto. Todos estos están basados en la evidencia, o sea, no puse ninguno que sea algo que uno lo vea, que también puede modificarse, sino están basados en la evidencia que sabemos que puede tener un impacto significativo. La paciente que ya antes de embarazarse tiene un sobrepeso, o bien la que adquiere un peso de 20 kilos o más, triplica el riesgo que en algún momento pueda tener una incontinencia de orina. O sea, fundamental. Bien, la paciente dice, Leo, me quiero embarazar dentro de 6 meses, ¿qué puedo hacer? Bueno, actividad física, ver cómo está tu peso, ¿sí? Más allá de todos los beneficios que sabemos, tiene un impacto muy significativo, ¿sí? Entonces, ya en esa paciente que ni siquiera está embarazada, ya puedo empezar a trabajarlo, y más aún que hay que explicarlo, hay que bajar esa información a la embarazada, que no es solamente por una cuestión estética ni de todo lo que sabemos lo del peso, sino que va a tener una repercusión durante todo su embarazo y su puerperio. Actividad física hay estudios muy buenos, o sea, tiene
que reduce la comorbilidad propia del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión. Hace que el bebé no tenga un sobrepeso, no sea macrosómico, que eso trae también consecuencias. Hace que reduzca también la posibilidad de que la paciente tenga una cesárea o un parto vaginal instrumentado. Y obviamente toda la salud peripelviana, que de por sí, lo explicó Nati, ayuda siempre y cuando esa actividad física sea controlada y que no sea cualquiera. Entonces, hoy nosotros los obstetras tenemos como un desafío de decir, bueno, ¿qué tipo de actividad haces? ¿En dónde? ¿Cuántas veces por semana? ¿Sí? No es hacer actividad física que está bueno, ¿sí? También tenemos que saber bien qué tipo de actividad física hace la embarazada. El masaje perineal es algo sencillo que se le puede recomendar a la paciente que haga. Reduce sobre todo lo que son los desgarros de bajo grado, no los de alto grado. Esto de 35 es a partir de las 35 semanas que se lo podemos recomendar hacer y podemos tener un impacto significativo. No en todas, pero como dije, los desgarros de bajo grado o bien evitar hacer una episiotomía, sobre todo en las pacientes que están cursando su primer embarazo. El entrenamiento de los músculos del suelo pélvico, esto sí tiene, digamos, un grado de evidencia A, ¿sí? Siempre y cuando nosotros hagamos esa derivación, y Nati en su caso hace una indicación y sobre todo algo supervisado, es decir, cuántas veces por semana lo va a hacer la paciente, cuántas veces por día, qué impacto va a tener y sobre todo reevaluarla, ¿sí? Pero esto también hace que durante el embarazo, en esas pacientes que cumplen o que son de alto riesgo, la indicación va a mejorar o disminuir la posibilidad de una disfunción a futuro. Acá dice, paciente de riesgo, ¿cuándo es obligatorio derivar? Acá lo puse en rojo, pero tampoco tanto. Pero si la paciente ya tuvo un desgarro de alto grado, lo que decimos nosotros del esfínter anal, en aquella paciente que ya viene con una obesidad o tiene una edad materna mayor a 35 años y que tenga ya en el embarazo algún tipo de síntomas como una disfunción, un dolor pélvico, debo hacer una derivación. Debo levantar el teléfono y trabajar en equipo. Y esto va a hacer también que, por más que la paciente ya tenga síntomas, ese puerperio inmediato o ese riesgo a 10 años, yo lo pueda ir trabajando de antemano. Entonces, fíjense que son todas cosas en el embarazo, chiquitas, pero que en su conjunto hacen que baje ese riesgo, ¿sí? No me tengo que enfocar solamente en que la paciente tenga un parto y tenga un desgarro. Vamos a la parte de parto. Hasta ahora hablamos de embarazo. También son pequeñas intervenciones que voy a tener en cuenta para ir incluso disminuir más el impacto. La vía de finalización es porque viene una paciente y me dice, bueno, yo quiero tener una cesárea, así yo me evito todo esto y no tengo problema. No, Nati, que hay algunas que vienen y dicen, yo voy a tener una cesárea. No, pará, digamos. Tengo que hacer entre 7 a 12 cesáreas para evitar un solo caso de disfunción del suelo pélvico. ¿Por qué? Porque obviamente el parto vaginal tiene muchísimo más riesgo por lo que explicó Nati, pero no me protege, ¿sí? O no va a hacer que esa paciente en un 100% no tenga alguna disfunción. Incluso, fíjense acá, la cesárea no protege para lo que es la incontinencia anal, ¿sí? Y esto es sobre todo por lo que explicaba Nati de toda la presión intraabdominal que se genera en un embarazo. La episiotomía, hoy gracias a Dios cada vez la hacemos menos, no reduce, ¿sí? No reduce, digamos, el riesgo de lesión. Aún así, si la tengo que hacer, tiene que ser en un ángulo de 60 grados. Antes se hacía de forma medial y eso hacía que tenga más riesgo de lo que son los desgarros de alto grado. Pero a lo que vamos, hoy en día es una práctica que, bueno, ya está más en desuso, es más selectiva, en algún momento nos puede llegar a ayudar y si la hacemos la tenemos que hacer de esta forma. El parto prolongado, cuando decimos parto prolongado, sobre todo es en la última etapa, que es en la parte del expulsivo, en esos partos que están por encima de 4 horas, la parte expulsiva, se vio que tiene un mayor impacto por el daño isquémico que pueda llegar a generar. Entonces, lo tengo que tener en cuenta, sí, y además porque a nivel obstétrico y a nivel fetal puede generar también algunos daños en el bebé.
Protección del periné son una maniobra sencilla, pero para lo que es la coronación de la cabeza del bebé, que es la última etapa, ¿sí? También se vio que tiene, digamos, un impacto significativo, pero no tengo que poner a la paciente en posición ginecológica solamente para eso. O sea, hoy estamos tratando de que la paciente adquiera cualquier forma de parir, incluso las posiciones verticales son mucho más sanas, ¿sí? El parto y la última etapa se da de forma más espontánea, entonces aclaré acá que o sea, el que me tengo que mover soy yo, ¿no? Si me tengo que tirar en el piso para proteger el periné, lo voy a hacer, pero también se demostró que disminuye la posibilidad de la disfunción a futuro. Esto es algo importante, lo hacemos siempre que hay un desgarro tenemos que ver qué tipo de desgarro es, sobre todo si tengo alguna lesión en lo que es el esfínter, o sea, tercer y cuarto grado. Y acá, sencillo, ¿no? O sea, empezamos a hablar de lo que es el embarazo, el parto en sí y después toda una etapa de puerperio. Fíjense que son cosas hasta fáciles de recordar, que más allá de que sean obstetras o no, seguramente tengan a alguien que está embarazado, se va a embarazar y que le podemos como profesionales recomendar o que tengan en cuenta a lo largo de todo este periodo. El entrenamiento, el masaje, digamos, perineal, que esto lo vamos a decir los obstetra o kinesióloga, la actividad física supervisada, las compresas calientes, no lo dije, también en la última parte donde está naciendo el bebé, las compresas calientes es algo sumamente sencillo, pero que hace que tenga menos riesgo, la episiotomía selectiva, y la rehabilitación de suelo pélvico, obviamente en pacientes que ya tienen algún síntoma, ¿sí? Prevenir es trabajar en equipo. Una frase de nuestro capitán: somos un grupo competitivo, nos gusta ganar, o sea, a todos nos gusta que estas pacientes no vengan a consultarnos por esto, pero hay que trabajar en equipo. O sea, yo tengo el placer de estar con Nati en el consultorio que tenemos y levantamos el teléfono y te mando esta paciente, esa paciente viene, tenemos nutricionista, tratamos también de comunicarlos con la gente que hace su deporte o ir un poco más al hueso de qué tipo de actividad está haciendo. Y después son pacientes que retoman, ¿sí? esa actividad o esa consulta una vez que tiene su parto. Por último, unas preguntas para llevarnos a casa que me hice yo cuando armé esta clase. Bueno, tenemos un circuito claro de derivación para las mujeres con factores de riesgo o síntomas de disfunción. O sea, dentro de nuestra práctica, ¿sabemos a quién llamar o a quién consultar frente a estos síntomas? ¿Estamos formando futuros profesionales para prevenir el daño antes que para repararlo? ¿Indicamos el retorno a las actividades físicas posparto de manera individualizada o a todas le decimos, bueno, al mes ya podés hacer actividad física, no te preocupes? O sea, depende si tuvo un parto, una cesárea, si fue un parto con un desgarro, si tuvo ya incontinencia durante el embarazo o durante el posparto. No es lo mismo para todas las pacientes. Y después, si hiciste una reevaluación en estas pacientes, por lo menos a las 8 o 10 semanas, esto es importante porque muchas veces los obstetras hacemos el parto, salió todo bien, nos sacamos una foto, le decimos que nos vemos en 4 o 6 meses para hacer el PAP o el control habitual, pero no la citamos para ver cómo está. Entonces, es un tema que generalmente está subdiagnosticado, ¿sí? Porque la paciente lo toma como decir, che, esto debe ser normal, Leo no me dijo que vuelva al consultorio. Entonces, es algo re sano y re fácil. Che, en 2 meses vení, que vamos a hablar de esto. Si no lo tenés, mejor. Y si no, sabemos que hay algo para hacer. Gracias. Y ahora vamos a continuar un poquito con la charla de la doctora Úrsula Müller. Úrsula es especialista en diagnóstico por imagen, trabaja en Innova y también es profesional de planta del Hospital Pena. En esto un poquito que veníamos hablando inicialmente y que al principio veíamos el suelo pélvico de forma fragmentada y al empezar a integrar esto nos ha dado muchos beneficios y sin duda hemos tenido un beneficio muy pero muy grande con el revenimiento de lo que es la resonancia dinámica de pelvis.
que yo creo que ha cambiado mucho la conducta, ya sea quirúrgica como conservadora, y la evolución de todas las pacientes con esta patología. Así que nos va a charlar un poquito acerca del método Úrsula, y cualquier duda que esté, no duden en preguntar. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo José, hago imágenes y vamos a hablar un poquito de la resonancia dinámica de pelvis. Antes de empezar la charla estábamos hablando que por ahí hace 10 años o un poco menos, hablar de suelo pélvico era impensado y las imágenes siempre pueden ayudar y aportar. En este caso, la resonancia dinámica de pelvis ayuda al médico a integrar la evaluación y la toma de decisiones clínicas. Bueno, antiguamente, ¿cómo se hacía la evaluación del piso pélvico? Clínico, que es el médico clínico, ya sea el urólogo, el ginecólogo, o se hacían estudios bastante cruentos como era defecografías guiadas por radioscopía, era terrible. Yo en la residencia he visto algunas, por suerte ya no se hace más, pero no había muchas posibilidades de evaluar, más allá de la clínica, el suelo pélvico. Con el advenimiento de la resonancia, esta resonancia dinámica de pelvis, no solamente nos permite ver la anatomía, sino el funcionamiento del suelo pélvico, tanto en reposo como en maniobras dinámicas. Nosotros durante el estudio le pedimos a la paciente que haga maniobras de valsalva, que haga fuerza defecatoria, vemos cómo es la evacuación y después en el reposo. Podemos evaluar todo eso y cómo se comporta todas estas estructuras del piso pélvico. Es un diagnóstico más preciso y permite para la evacuación y evaluación del paciente. Ahí está. ¿Cuándo solicitamos una resonancia dinámica de pelvis? En general los factores de riesgo ya los dijo Leandro, sobre todo mujeres, si es multípara más, pero ya a partir de la nulípara comentó de que aumenta el riesgo de disfunción del piso pélvico. En general, la paciente que nos viene a nosotros es la paciente que ya tiene el prolapso, que el médico ya le hizo el diagnóstico y va a venir con un prolapso. ¿Y por qué se la piden entonces? Y bueno, para ver la magnitud del prolapso y, como dijo Natalia, como es algo funcional, que si bien lo dividimos anatómicamente en compartimentos, todos trabajan juntos, rara vez tiene un solo compartimento afectado, sino que puede tener prolapsos ocultos. Entonces, es sospecha de prolapso con múltiples compartimentos o la planificación quirúrgica, también aquellas pacientes que se han operado y que tienen recidiva, o síntomas de disfunción del piso pélvico con examen físico no concluyente. Y algo que también aporta mucho la resonancia es cuando tenemos una disfunción del piso pélvico o anismo, en donde es más funcional el sistema y es muy difícil clínicamente poder hacer el diagnóstico definitivo. ¿Cuál es la técnica que nosotros utilizamos para hacer la resonancia del piso pélvico? Es importante que antes de que la persona o que la paciente, en este caso el 99% son mujeres, entre al resonador, tenga una preparación previa. El día anterior, nosotros generalmente lo hacemos en las primeras horas de la mañana o a media mañana, tiene que tener una dieta liviana. Tiene que tener un ayuno de 8 horas. Normalmente pedimos un enema evacuante, ya sea la noche anterior si viaja de la zona, o si no 3 a 4 horas previo al estudio. La vejiga no tiene que estar ni muy vacía ni muy llena, o sea, moderadamente replesionada. Y es importante la colocación de gel. ¿Dónde se va a colocar? Gel endovaginal y endorrectal entre 180 y 250 mililitros. Esto me permite distender las cavidades y poder evaluar el comportamiento de las mismas. Como ven acá en la foto, la paciente entra en decúbito supino, los brazos pueden estar a los costados o por detrás, tiene una bobina de superficie. Y es importante tener en cuenta que se usan determinadas secuencias funcionales y también secuencias comunes de alta resolución. Las secuencias comunes de alta resolución son las secuencias T2 que usamos habitualmente, son secuencias de corte fino que hacemos en una
resonancia de pelvis común, la hacemos en los 3 planos, axial, coronal y sagital, y después hacemos las secuencias dinámicas en donde van a ver que duran no más de 53 segundos, que se usan las secuencias Haste o T2 Fácil Eco, en donde todas se hacen en el plano sagital. ¿Qué quiero que quede claro? Esto es un estudio dinámico y solamente para la evaluación del piso pélvico. No es una ecografía, una resonancia de alta definición para evaluar toda la patología, ni ginecológica ni pelviana. Solamente vemos la disfunción. Por lo tanto, aparecen algunas secuencias, no aparece difusión, no aparecen otras y tampoco se pide con contraste porque no sería necesario. Si nosotros en este estudio vemos alguna patología asociada, como puede ser una formación quística en ovario y demás, bueno, ahí se pedirá el estudio pertinente. Este dura 20-25 minutos, nada más. ¿Cuál es nuestro protocolo? Como dije, bueno, utilizamos un equipo Philips de 1.5 Tesla. La antena que utilizamos es una bobina de superficie para estudio ginecológico, los planos que tenemos, y dentro del tiempo de adquisición hacemos secuencias en reposo, que son las basales, y las secuencias cine, que nosotros vamos a ver, dinámicas, que no duran más de 53 segundos y aproximadamente nos dan 60 imágenes, ¿sí? Con un espesor de corte muy bajo. La adquisición nos permite obtener imágenes en pocos segundos y permite evaluar, como digo, evaluamos la anatomía y al mismo tiempo la funcionalidad del piso pélvico. Bueno, algo de anatomía del piso pélvico, algo dijo Nati, pero nosotros lo que hacemos es dividirlo, a pesar de que el piso pélvico está organizado en 3 compartimentos independientes, pero que actúan conjuntamente. Para poder evaluarlo por imágenes, lo dividimos en un compartimento anterior, que tendría la vejiga, la uretra, acá tenemos la sínfisis del pubis y acá tenemos el hueso coxal. También tiene el soporte de la fascia endopélvica anterior y pubocervical. Después tenemos un compartimento medio que está formado por el útero y por la vagina. También las fascias y las endopélvicas y la musculatura perineal, y un compartimento posterior que está formado por el recto, el canal anal, el ángulo anorrectal, que es importante, las fascias rectovaginales, que también son muy importantes para evaluar. ¿Sí? Acá tenemos en cortes, para que se den una idea, este es un corte sagital en secuencias T2 comunes, en donde podemos observar, esto es el pubis, acá tenemos el coxis, entonces tenemos la vejiga, el útero en ABF, lo blanco es el gel que tiene la vagina, y acá tenemos el recto y el canal anal. Vemos esta estructura acá punteada, me gustó mucho esto, lo saqué de la bibliografía, pero la verdad que marca la importancia que tiene el haz pubo-rectal en el hiato urogenital, en la continencia y sobre todo en determinar el ángulo anorrectal, que es este ángulo de aquí. Aquí también podemos observar en estos cortes el esfínter externo y bueno, y con respecto al ángulo anorrectal, Natalia algo dijo, es un ángulo generalmente agudo que mide entre 90, casi obtuso, entre 90 y 110, y cuando nosotros hacemos la máxima, el pujo para evacuar, generalmente se vuelve, aumenta más su amplitud y se vuelve más obtuso. Pero hay algunas disinergias del piso pélvico en donde hace una contracción paradojal. Es ideal evaluarlo en este estudio, es bastante difícil poder evaluarlo solamente clínicamente, y podemos observar cómo este ángulo se cierra y obstruye parcial o completamente la evacuación. Bueno, esto sería como hablar un poquito de lo que dijo Natalia, la anatomía del piso pélvico, en donde el principal vedette sería el elevador del ano con sus 3 haces, que acá están representados en imágenes, el pubo rectal, el pubo coxigio y el iliocoxigio. Sin duda, el pubo rectal es uno de los más frecuentes, es
y es el más importante, actúa como una especie de hamaca alrededor de la unión anorrectal, es el que determina el hiato urogenital y también va a determinar el ángulo anorrectal. ¿Sí? Las fascias endopélvicas también intervienen, como pueden ver acá, y se continúan hacia arriba con las fascias transversalis y hacia los costados con las fascias obturatrices. Una vez que nosotros tenemos la resonancia, ¿tomamos algunas líneas de referencia? Sí. Esta es la bibliografía y esto es lo nuestro. Lo que hacemos es tomar líneas de referencia en las secuencias dinámicas, tanto en una secuencia en reposo y después podemos volver a tomarlas en las secuencias dinámicas. ¿Y qué líneas tomamos? La línea que es la pubocoxigia es una línea que se traza desde el margen inferior del pubis hasta la última articulación del coxis. Es la línea que tomamos de base para decir, bueno, todo lo que está por debajo de esta línea está prolapsado, todo lo que está por encima no. En realidad, ¿por qué se tomó esta línea y no otra? Bueno, porque son dos estructuras óseas y con los movimientos esto se mantiene relativamente estable. Después tenemos otra línea que me habla del hiato urogenital, que es la línea H. Esta línea H normalmente mide menos de 6 milímetros. ¿Cuánto? Y se extiende desde esta línea pubocoxigia hasta la unión o la transición anorrectal. Generalmente cuando hay una debilidad del soporte pélvico y sobre todo del haz puborrectal, esta línea aumenta, se hace más de 6 centímetros y lo podemos objetivar. A veces en reposo estas líneas parecen casi normales y después en las maniobras dinámicas aumentan notablemente. Lo mismo en la línea H, que se extiende desde la unión anorrectal hasta la línea pubocoxigia, lo que te marca es el grado de descenso y la debilidad del piso pélvico. Cuanto más debilitado tengamos el elevador del ano, más larga o mayor a 2 centímetros va a ser esta línea. Así que me permiten cuantificar de forma objetiva el descenso de cada órgano y poder clasificarlo. En cuanto al compartimento anterior, bueno, dijimos que estaba la vejiga, la uretra. Normalmente tenemos diversos grados de cistocele, que sería el descenso de la vejiga con horizontalización de la uretra. Algo que quiero decir que descensos de la vejiga de menos de 1 centímetro por debajo de la línea pubocoxigia no son considerados prolapsos, sino a partir de 1 centímetro, y tenemos diversos grados. Sería menos de 3 centímetros un prolapso leve, de 3 a 6 un prolapso moderado y de 6 o más un prolapso severo. Acá tenemos la paciente, la que voy a mostrar es la misma paciente. Fíjense que acá la vejiga está bien por encima de la línea pubocoxigia sin ningún problema. Le hacemos hacer fuerza, en este caso una maniobra de Valsalva, y ya empieza a descender por debajo de la línea pubocoxigia. Acá tenemos otra en donde el descenso es más marcado y acá finalmente me permite medir y decir que tiene un prolapso severo porque descendió más de 7 centímetros. En el compartimento medio, en este caso es el descenso del útero o de la cúpula vaginal, si tiene una histerectomía, por debajo de la línea pubocoxigia. Como dije, tiene que ser mayor o igual a 1 centímetro, al igual que el compartimento anterior. También las medidas de leve, moderado y severo van de 3 en 3. Es raro que el compartimento medio tenga un prolapso aislado. Generalmente nosotros vemos que se prolapsa el útero, pero también se prolapsa vejiga y a veces también el compartimento posterior. Bueno, acá tenemos esta paciente, esto fue en el reposo. Son estas pacientes que lo ideal sería no verlas, pero estas pacientes que ya vienen con todo prolapsado. Fíjense, en el reposo la vejiga pasó más del 50% por debajo de la línea pubocoxigia. El útero tiene más o menos el 50% por encima y el otro 50% prolapsado. Cuando le hacemos hacer fuerza, directamente desciende aún más la vejiga y solamente queda por encima de la línea pubocoxigia el fondo uterino. Acá tenemos otra secuencia que también me exacerba todo lo que es líquido. El compartimento posterior es uno de los más difíciles porque tiene mucha patología.
generalmente, como dije, está formado no solamente por el recto, por el canal anal, el ángulo anorrectal, sino también acá por las fascias, el peritoneo, que está en el espacio recto vaginal y recto uterino. El rectocele anterior, que es algo que lo podemos mostrar muy bien en dinámica, es la protrusión o bombamiento de la pared anterior del recto hacia la vagina debido a la debilidad del tabique recto vaginal. También puede aparecer dulacele o peritoneocele cuando protruye parte del peritoneo pero sin asas. También se denomina enterocele cuando intervienen asas de intestino delgado o sigmoidocele. ¿Sí? Acá tenemos esta paciente en donde nosotros vemos en el reposo relativamente bien todo. Vemos la vejiga, el útero, la vagina con el gel, el recto. Le hacemos hacer fuerza y pueden ver cómo se mantiene el compartimento anterior y el compartimento posterior, pero acá, entre el útero y el recto, protruye. ¿Sí? Ahí parece que solamente es peritoneo. Cuando le hacemos hacer la máxima fuerza defecatoria, vemos que también tiene intestino. Entonces, en este caso sería un enterocele y se acompañaba en otra secuencia, yo no puse todo el video, se acompañaba de un prolapso, un rectocele anterior, ¿sí? Que es esto que protruye del recto hacia la pared posterior de la vagina. Los prolapsos multicompartimentales es el descenso simultáneo de los 3 compartimentos por debajo de la línea pubocoxígea, permite evaluar simultáneamente todos los compartimentos, la resonancia dinámica y su interacción facilita la planificación quirúrgica. Acá podemos ver en reposo, con maniobras, y estos son los informes que nosotros realizamos. Vuelvo a repetir, es un estudio que tiene algunas secuencias, no todas las secuencias de una pelvis de alta resolución, porque es para esto específicamente, no tiene contraste y hacemos un estudio primero en la pelvis en reposo, donde ponemos, en este caso fue el informe del anterior, pero si no medimos las líneas, los ángulos y demás, y después en la pelvis dinámica con las maniobras de Valsalva, máximo esfuerzo defecatorio y demás, evaluamos lo que pasa en cada uno de los compartimentos. Como dije, bueno, también hay algunas anomalías del compartimento posterior que son muy funcionales, como la disinergia del piso pélvico, esta contracción paradójica del haz puborectal, que como ven acá, yo no tuve ninguna hasta ahora, pero bueno, esto lo saqué de la bibliografía. En reposo, cuando hace fuerza defecatoria, el ángulo, en vez de abrirse, se cierra aún más. ¿Esto qué genera? Impide la evacuación parcial o completa. Y después tenemos la intususcepción rectal. Esto lo podemos evaluar en las secuencias funcionales, que puede ser intra o extrarrectal, que es la invaginación. Como ven acá, esto también lo saqué de la bibliografía porque no tenía ninguna. Es la invaginación, en este caso, esta es extrarrectal, pero de la pared rectal durante el esfuerzo defecatorio. Y acá, a ver. Lo que les quería mostrar es cómo nosotros lo vemos en dinámico. Le pedimos al paciente que haga fuerza y que mantenga la respiración. Como dije, las secuencias duran menos de 1 minuto, así que generalmente el paciente no tiene problema. Le pedimos que haga, fíjense cómo desciende vejiga, cómo desciende útero, lo podemos ver en forma dinámica. ¿Por qué es esto bueno? Porque permite hacer algo que lo podemos reproducir a lo largo del tiempo, lo vemos nosotros, pero también lo ve el profesional, sirve para planificar la terapéutica y el plan quirúrgico que deciden darle. Y bueno, para recordar que un análisis sistemático y multicompartimental mejora la precisión diagnóstica y también el impacto clínico con el informe. Estos son los checklists que tenemos que evaluar. Cada uno de los imagenólogos, no olvidándonos ninguno de los compartimentos ni de los haces, y la resonancia dinámica es el método de elección para la evaluación integral del piso pélvico. Permite identificar, esto sí, alteraciones anatómicas y funcionales. Las podemos reproducir, utiliza una técnica estandarizada que mejora la reproductividad de los hallazgos y siempre tiene que haber una comunicación estrecha entre lo que el médico quiere, las imágenes, y es multidisciplinario, como dijeron mis colegas anteriormente. Algo que quiero decir, que es muy lindo evaluar todo con pelvis dinámica, pero si nosotros
antes de que entre al resonador no le explicamos al paciente cómo tiene que hacer la fuerza, cómo tiene que funcionar, por más que tengamos la mejor secuencia y el mejor resonador no va a tener. Esto fue desde el 2024 empezamos a hacer esta técnica, cada día la vamos puliendo más, es corta y creemos que es una buena herramienta que puedan tener ustedes para planificar la conducta terapéutica y quirúrgica. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna duda al respecto? Esto nos permitió a nosotros muchas veces, a los cirujanos, también cuando uno tenía cierta duda sobre si hay un prolapso importante que debe afectar varios compartimentos, bueno, o sea, lo podemos confirmar, o sea, nos permitió dar cierta objetividad a lo que uno antes sospechaba, ¿sí? Y nos cambia, nos permite anticiparnos a tomar una conducta o no tomarla. Entonces creo que en esto este procedimiento es fantástico. Y Úrsula, ¿vos qué consideras? ¿Cuál es el, o sea, a veces el estudio puede ser que tenga un falso negativo? ¿Cómo se le enseña al paciente, por ejemplo, a hacer la valsalva? O sea, ustedes dicen, vamos a hacer una valsalva de... Primero practicamos, porque es una cosa tan simple como hacer fuerza, o hacer valsalva, o hacer fuerza como para ir al baño, que es lo que le pedimos. No es siempre con todo. Tener un técnico en imágenes, nosotros preferimos que sean mujeres simplemente porque el 99% de los pacientes son mujeres. Es un estudio que, si bien es simple, es un poco incómodo porque sí hay que poner gel endorectal y gel endovaginal. Los técnicos están muy adiestrados en cómo enseñarle, y si no, bajamos nosotros cómo enseñarle al paciente a respirar, que es fundamental. Cómo tiene que respirar, cómo tiene que hacer la fuerza. Antes de que entre al resonador, nosotros tenemos que asegurarnos que ese paciente sabe hacer todo. Nos ha pasado cuando empezamos, como todo, que bueno, lo ponen los estudios a cualquier hora, por ahí uno no estaba, los médicos y demás. Se le pidió al paciente, ya no sabían, el diagnóstico decía prolapso, o sea, generalmente ya saben que tiene prolapso, porque lo detectan clínicamente, pero es para ver lo que dijo José. Entró, y cuando yo veo el estudio dinámico, veo que no tiene el prolapso que yo me imagino que tiene cuando ya sé que me lo van a eliminar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, no se cercioró adecuadamente de que las maniobras de fuerza sean las adecuadas, la volvimos a recitar, eso fue en la primera, y realmente es posible. O sea que esos son los falsos negativos. Cuando el paciente no hace la fuerza, el técnico no la detecta, nosotros no la detectamos. Si no, es un estudio que anda muy bien, pero eso sería el punto flaco. Gracias. Bueno, vamos a seguir con la siguiente charla, ya sentando un poquito más en la parte de tratamiento de las funciones del suelo pélvico, ¿sí? Vamos a empezar lo que es el tratamiento conservador, ¿sí? Va a seguir nuevamente con la charla Natalia, así que adelante. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el tratamiento conservador en incontinencia urinaria de esfuerzo y prolapso de órganos pélvicos. Como lo que es el enfoque kinésico es la primera línea de tratamiento, ¿sí? Nosotros, bueno, como siempre tratamos de que la paciente venga con una derivación médica, a partir de ahí hacemos la evaluación. Dentro de lo que es la evaluación tenemos el interrogatorio inicial, como habíamos dicho al principio, súper importante, todo lo que es antecedentes personales, antecedentes quirúrgicos, medicación que toma la paciente, contexto, antecedentes obstétricos, y después sí nos vamos a lo que es el examen físico. Dentro de lo que es el examen físico, a mí me gusta hablar mucho de lo que es la evaluación cefalocaudal, de 3 diafragmas que trabajan totalmente en sinergia. Tenemos un diafragma mandibular, ¿sí? Un diafragma respiratorio, costal, ¿sí? Y el diafragma pélvico propiamente dicho, ¿sí? Todo lo que sucede arriba pasa abajo, entonces es importante tener en cuenta siempre los 3 diafragmas. Muchas veces son las pacientes que bruxan, que tienen mucha tensión en lo que es la temporomandibular. Hoy en día tenemos dentro de lo que es la kinesiología la rehabilitación temporomandibular, que la verdad que es una pata súper importante para después poder también trabajar en conjunto. Generalmente estas pacientes vienen con un
diafragma tenso, un diafragma inmóvil que no se mueve, ¿sí? Y a partir de ahí ya hablamos de un suelo pélvico que no se contrae cuando debería contraerse, lo mismo cuando debería relajarse. Entonces, de arriba hacia abajo siempre evaluamos postura, respiración y obviamente la cadena miofacial en relación al suelo pélvico también es importante. Lo que es la evaluación funcional, tenemos los componentes musculares de lo que es el suelo pélvico propiamente dicho, evaluamos lo que es la fuerza, la coordinación, la relajación y la sinergia abdominal. En cuanto a lo que es el contexto funcional, ¿cómo respira la paciente? Las pacientes ingresan ya al consultorio y ya vemos la postura, la respiración, cómo nos hablan. Son pacientes que por ahí tienen respiraciones más superficiales. Generalmente aprendemos en la vida cotidiana a respirar muy superficial, obviamente, porque no nos detenemos a respirar por ahí de manera más profunda, más consciente. Evaluamos el dolor, qué dolor tiene esa paciente, ¿sí? ¿Qué nos trae esa paciente hoy? Hábitos de la vida cotidiana, hábitos deportivos, hábitos nutricionales. Después ya nos vamos a lo que son los hábitos intestinales, hábitos defecatorios y urinarios, y la presión intraabdominal. Y dentro de las funciones evaluadas, ahí vemos lo que es la función intestinal, cada cuánto va de cuerpo la paciente, cómo va de cuerpo la paciente, ahí evaluamos mucho lo que es la escala de Bristol, entonces evaluamos a partir de esa escala cómo es esa materia fecal. Las funciones urinarias, cada cuánto va la paciente al baño. La mujer generalmente estamos muy desconectadas dentro de lo que es, si le preguntamos, sobre todo lo que es la etapa de embarazo y posparto, ¿cuántas veces fuiste al baño hoy? No se acuerdan o no lo registran directamente, sobre todo lo que es posparto inmediato. Y obviamente la función sexual también es una de las funciones más importantes a evaluar. Ahora sí nos vamos a lo que es el prolapso de órganos pélvicos, que es una de las disfunciones también que trabajamos primera línea dentro de lo que es la kinesiología. El prolapso, como definición, es el descenso de uno o más órganos, entre los que se incluyen útero, vagina, uretra, vejiga, recto, colon sigmoide o intestino delgado, desde su posición anatómica habitual. Bueno, un poco también les había hablado también Úrsula. Acá tenemos una anatomía normal, fíjense que de anterior hacia posterior tenemos lo que es la vejiga, el útero y el recto. Y acá ya hablamos de lo que es el prolapso apical o de útero en un estadio 1. Fíjense en cómo se verticaliza el útero hacia el canal vaginal, pero no solamente es el útero, ¿sí?, el que prolapsa. Cambia la posición, la anatomía normal, la anatomía habitual, la vejiga, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que van a resultar de la laxitud de los ligamentos, o sea, los tres órganos están sostenidos por los mismos ligamentos, fascias y músculos, por eso sucede esto de que empiezan a fallar esos mecanismos de fijación y se modifica la anatomía habitual muchas veces de uno o más órganos, ¿sí? Generalmente dos vienen de la mano y pueden venir con sintomatología también de los tres tipos de prolapso. En cuanto a lo que es la clasificación, bueno, acá tenemos una paciente sin prolapso, la anatomía sin prolapso, acá tenemos la anatomía normal. Cistocele, que es el descenso de la vejiga, son pacientes que vienen con incontinencia urinaria, ya vienen con infecciones urinarias a repetición. Fíjense que acá, en lo que es la vejiga, esta partecita no se logra vaciar nunca, ¿sí? Entonces son pacientes que van a seguir con residuo posmiccional y dificultad miccional. Estas pacientes que nos dicen que se sientan, orinan, se paran y siguen con ganas de seguir orinando, ¿sí?, con esa sensación de que les quedó orina. Acá tenemos prolapso apical o de útero. Acá ya hablamos de que la paciente empieza a sentir esa sensación hoy de bulto, de pesadez, porque nosotros tenemos los primeros 2 y 3 centímetros del canal vaginal son los que tenemos sensibilidad. Entonces ya cuando la paciente empieza a sentir, estamos hablando de un prolapso importante, ¿sí? Y acá también se modificó, obviamente, el compartimento anterior. La vejiga, fíjense en cómo todo lo que es la pared posterior prolapsa hacia lo que es el canal vaginal. El recto en este caso también se modifica también la estructura, ¿sí? No siempre sucede, pero muchas veces viene de la mano. Lo que es el rectocele es el descenso del recto hacia la vagina. Son pacientes que vienen con lo que se llama soiling o ensuciamiento. Son esas pacientes que van de cuerpo, se limpian y siguen ensuciando lo que es el papel higiénico o la ropa interior. Y después tenemos acá
el enterocele, que es el descenso del intestino delgado al canal vaginal. Según el grado de prolapso, lo pueden encontrar también en lo que es la página del PopQ, va a ser basado en mediciones desde el himen, 0 centímetros, cada punto se mide en centímetros por encima negativo, por debajo positivo del himen, ¿sí? Acá tenemos el 0 sin prolapso, 1 prolapso leve, 2 prolapso moderado, 3 avanzado y ya grado 4 hablamos de un prolapso total. En cuanto a lo que es el tratamiento kinésico conservador, siempre trabajamos con lo que es entrenamiento muscular de suelo pélvico, obviamente después basado en lo que es la evaluación. Es la primera línea de tratamiento, sobre todo para prolapso grado 1 y grado 2. Reduce los síntomas y mejora el soporte anatómico y obviamente la calidad de vida. Son pacientes que caminan y enseguida sienten esa sensación de pesadez, de pelota, o nos dicen como un tampón mal colocado, como que tienen algo ahí, ¿sí? Y tenemos una herramienta en lo que es, dentro de lo que es la kinesiología, que es el biofeedback y electroestimulación. El biofeedback lo que es un software que utiliza electrodos superficiales o intracavitarios dentro de lo que es el canal vaginal. Y lo que hace es, obviamente, reflejar la contracción, ¿sí?, en una pantalla, y además la electroestimulación lo que hace es controlar, provocar contracciones pasivas dentro de lo que es la musculatura, y esto va a favorecer la propiocepción y va a favorecer el fortalecimiento de los músculos profundos también. Reeducación funcional y pesarios, obviamente son pacientes que les tenemos que indicar y sugerir que no realicen maniobras de valsalva crónica. En cuanto a lo que es la tos, la constipación, también tenemos que reeducar todo lo que son los hábitos defecatorios, el levantamiento de peso también. Reeducación respiratoria, exhalar durante los esfuerzos, es algo que también tratamos de entrenarlas a estos pacientes para eso. Y entrenamiento en postura neutra y activación sinérgica de lo que es el transverso abdominal. Siempre el transverso abdominal nos va a acompañar en lo que es el entrenamiento muscular del suelo pélvico a nivel general. El complemento de pesarios vaginales, la verdad que son una herramienta también muy buena, que tiene resultados, no solamente para usar dentro de lo que es el entrenamiento de suelo pélvico dentro del consultorio, sino para que la paciente se lo pueda llevar a su casa. Lo que más nos cuesta quizá con estas pacientes es lo que es la destreza manual, porque necesitamos que esa paciente se lo coloque, se lo ponga sola, entonces quizá eso es lo que más nos cuesta, el hábito. Son pesarios de silicona, que se doblan, que tienen buena flexibilidad, vienen de distintos tamaños, se introducen dentro de lo que es el canal vaginal y lo que hacen es darle soporte a lo que es el suelo pélvico y los órganos del suelo pélvico. Eso siempre tratamos de trabajarlo en conjunto con lo que es el equipo de gineco y de uro, ¿sí? Pero tratamos de que si la paciente opta por esto, que aprenda a usarlo en lo que es la vida cotidiana, en su casa. Lo que es la incontinencia urinaria, bueno, tenemos 3 tipos: incontinencia de esfuerzo, que es la pérdida involuntaria con el esfuerzo físico, la tos, el estornudo, cambios de posición, correr, saltar. De urgencia es la pérdida involuntaria asociada a urgencia miccional. Estas pacientes tienen el deseo súbito, intenso y no lo pueden como demorar. Y la incontinencia mixta se asocian síntomas tanto de urgencia como de esfuerzo. Las causas dentro de lo que es la incontinencia urinaria, un poco ya lo habíamos hablado, pacientes que ya han cursado con parto, ¿sí? Cirugías abdominales, presión crónica, la edad y lo que es la obesidad son algunas de las causas que pueden venir. Siempre decimos que no es necesario que la paciente haya cursado con antecedentes obstétricos. Hoy en día vemos pacientes que todavía no han cursado, que pueden cursar con incontinencia, y también las trabajamos dentro de lo que es la kinesiología y la rehabilitación del suelo pélvico. Dentro de lo que es la rehabilitación tenemos técnicas activas, el entrenamiento muscular de suelo pélvico, de piso pélvico. Vamos a trabajar fibras lentas y fibras rápidas. Las fibras lentas y de tipo 1 vamos a trabajar el tono y el soporte visceral y se entrenan con contracciones suaves y sostenidas. Las fibras rápidas de tipo 2 tenemos el trabajo de lo que es el cierre uretral ante esfuerzos, y estos se entrenan con contracciones intensas y breves.
Y el biofeedback electromiográfico, que ahora también vamos a ver algunas otras imágenes, que lo que hace sobre todo es generar conciencia perineal, que esta paciente pueda visualizar lo que es la contracción del suelo pélvico y escuchar cómo realiza esa contracción. Las técnicas pasivas tenemos lo que es electroestimulación, que busca inducir la contracción pasiva del esfínter periuretral, y la musculatura perineal basándose en la activación refleja. Entonces a largo plazo lo que se va a buscar es la hipertrofia muscular. Neuromodulación del tibial posterior lo que hace es generar una activación aferente hacia el centro del sacro de la micción, ¿sí? Se utiliza sobre todo para lo que es vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria de urgencia. Se colocan electrodos de superficie en lo que es todo lo que es el tibial posterior y a partir de ahí va a enviar una activación aferente a lo que es el centro del sacro, ¿sí? El biofeedback electromiográfico, bueno, utiliza electrodos de superficie o intracavitarios, como también les venía contando, vaginales o anales, que detectan los potenciales eléctricos generados por la contracción muscular. Entonces la paciente puede visualizar en la pantalla, ahí se me fue, a ver ahí está. Entonces la paciente al contraer la curva sube y al relajar obviamente la curva baja. Lo podemos setear con lo que son los segundos, 6 segundos de contracción, 4 de relajación, 6 repeticiones, 7 repeticiones, siempre dependiendo cómo fue esa evaluación, ¿no? Y a partir de ahí armamos un programa de entrenamiento. Opa. Acá tenemos otras demostraciones que por ahí dentro de lo que es el NeuroTrack tiene como distintos programas. Entonces acá el avión se relaja, baja cuando la musculatura se relaja y sube cuando la musculatura se contrae. También está bueno como para que la paciente pueda visualizar bien cómo es esa contracción y se usa mucho en lo que es suelo pélvico pediátrico también. Acá. Ahí, la rosa acá se cierra en contracción y se abre en relajación. Entonces también se me bache. La va a ayudar a generar más conciencia perineal. Y en este caso el conejito que sube la cima cuando contrae el suelo pélvico y cuando se relaja el suelo pélvico baja y come zanahorias también. Una herramienta más para usar en lo que es el entrenamiento. Dentro de lo que son las últimas herramientas que incorporamos en el CCU el último año, tenemos una silla EMSELA que se llama, o AIFEM, que lo que genera son campos electromagnéticos focalizados de alta intensidad y contracción muscular rítmica y profunda durante 28 minutos. Esto no es invasivo, la paciente o el paciente se sientan vestidos en lo que es la silla y durante 28 minutos realiza contracciones musculares involuntarias. Hoy en día lo que hacemos es tratar en algunos pacientes de usarlo complementario, digamos. Lo que es el sillón, siempre decimos de que no se debería usar como única terapéutica, sino que siempre complementando con lo que es el entrenamiento muscular de suelo pélvico. Y esto lo que hace es reclutar un mayor porcentaje de fibras de contracción rápida y lenta simultáneamente. La salud pélvica se preserva cuando la prevención deja de ser individual y se convierte en un trabajo en conjunto, esto que por ahí venimos haciendo hincapié de lo que es el trabajo interdisciplinario. Y hasta ahí estamos. Cuando llegan los pacientes con incontinencia, sobre todo incontinencia de orina del consultorio, tienen todo un factor obviamente psicológico, porque ya vienen con esto hace tiempo y vienen con mucha ansiedad por querer resolver su problema y a veces vienen y dicen, no, y si me quiero operar, yo no doy más, qué sé yo, y bueno, nosotros es como que llegan al consultorio y piensan que ya van a salir de ahí con todos los estudios para operarse y cuando nosotros un poco como tratamos de bajar un poco a tierra, generalmente son consultas que, si una consulta habitual lleva 20 minutos, las consultas de todos los pacientes de suelo pélvico, incontinencia, sobre todo de prolapso, son consultas de 40 minutos, porque la paciente hay que escucharla, ver cuál es su problema, catalogar si es incontinencia de fuerza, si es de urgencia,
y se van con la indicación de hacer kinesio y después vuelven tal vez en un par de semanas, están sorprendidas porque han mejorado mucho, hay otras que mejoraron un poco más, un poco menos, entonces la ansiedad también juega mucho de Natalia, te pregunto, ¿hay algún número de sesiones que vos le recomendás a los pacientes hacer? No sé, 10 sesiones por lo menos, o hablando más que nada de la incontinencia de orina, por ejemplo. Sí, hoy en día se recomienda un mínimo de 10 sesiones. Hay pacientes que resuelven antes a las 6, 7 sesiones. Siempre va a depender de la continuidad de tratamiento, de la adherencia y de los ejercicios que puedan hacer las pacientes en casa también. Y bueno, y a partir de esas 10 sesiones vemos si de última tiene que reevaluar gineco o uro y ver si reforzamos o no, pero un mínimo, como recomendamos, de 10 sesiones. Bien, y se terminaron sus sesiones, se fueron mejoradas, conviene volver, no sé, tienen que volver a los 6 meses, se van con una serie de actividades para la casa, digamos, o... Yo las mando siempre con un programa para la casa y les digo de que a los 3 o 4 meses intenten volver para, aunque sea, hacer una evaluación. Sí. Gracias. Bueno, y para terminar con vamos con la última charla, vamos a tratar de hacerla lo más llevadera, así ya no hay mucho más tiempo. Y vamos a ir un poco con lo que es el tratamiento quirúrgico en las disfunciones del suelo pélvico. Obviamente es un tema de tiempo, vamos a mencionar un poco lo que es incontinencia de orina y colapso, pero sepan que hay otro tipo de patologías que también a veces podemos pasar por toda la escalera terapéutica del manejo conservador, el manejo farmacológico, invasivos, tenemos que dar el paso más quirúrgico. Como decía, hay otra como es el síndrome de vejiga hiperactiva, síndrome de vejiga dolorosa, cistitis intersticial, que a veces requieren un tratamiento quirúrgico, son de tercera o cuarta línea, con un tema de tiempo obviamente lo vamos a obviar. Pero entonces, sabemos que cuando pasamos toda esta escalera terapéutica y no hemos tenido una respuesta, tenemos que plantear un procedimiento quirúrgico. Es decir, cuando falló todo lo previo, volver una indicación anatómica muy clara, para no saber si tiene una paciente con un prolapso severo, grado 4, como mostraba Úrsula, como mostraba Nati, va a tener que hacer un tratamiento conservador para lo que viene, pero para corregirlo obviamente va a necesitar algo más quirúrgico. Es importante saber que la cirugía y el manejo conservador nunca compiten, porque la paciente a veces dice, pero si yo me voy a operar, tengo que hacer kinesiología. Sí, obviamente son terapias que se complementan en distintas etapas del tratamiento. En cuanto a la incontinencia de esfuerzo, pasamos históricamente de haber más de 100 técnicas descritas para el tratamiento de incontinencia. Todo tenía una tasa recidiva alta, la verdad es que no funcionaba muy bien o eran a expensas de darle una mala calidad de vida a la paciente y alto riesgo de tener complicaciones, ¿sí? Básicamente, inicialmente lo que se trataba en incontinencia de orina de esfuerzo, siempre estamos hablando de esfuerzo, era a nivel del cuello de la vejiga y de la uretra proximal. Si empezaba inicialmente que el problema era ahí, entonces como que se comprimía el cuello de la vejiga con algún mecanismo, la paciente mejoraba algo su incontinencia, pero también se comportaba como una paciente que estaba obstruida porque tenía una comprensión estática del cuello de la vejiga y de la uretra. En eso aparece esto que es la operación de Burch, que fue esto que ven acá, fijar el cuello de la vejiga a la cara posterior del pubis. Andaba bien, pero tenía alta tasa de complicaciones, pero fue el gold estándar durante mucho tiempo, hasta que en el año 90 se describe lo que es la teoría integral de la marca y el foco de estudio y de trabajo y de tratamiento quirúrgico se corrió de lo que era el cuello de la vejiga a la uretra media o la zona medio uretral, la parte media de la uretra. Eso es lo que tenemos que ir a darle ese refuerzo. Y ahí aparece este concepto de tension free, ¿sí? Que es lo que nosotros buscamos actualmente con la colocación de los sling medio uretral, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito. El concepto de tension free es esto que ven un poquito acá, ¿sí? La cirugía clásica básicamente era como si era una manguera y nosotros vamos a pisar la manguera en forma crónica, entonces la manguera no va a perder más líquido, así se trataba la incontinencia.
Después, con el concepto de tension free, colocando una malla abajo, o sea, la malla no comprime la uretra, sino que le da un soporte sobre el cual la uretra se puede apoyar para contraerse ante un mecanismo de fuerza, una tos, un esfuerzo, un balsado, ¿sí? La teoría integral decía esto, que la causa de incontinencia de orina estaba dada por estas estructuras, por la pérdida, la fuerza tensil de los ligamentos pubo-uretrales, o sea, los ligamentos que van desde el pubis a la uretra, pubo-uretrales, y todo lo que es la hamaca vaginal y suburetral. Estas estructuras, estos ligamentos, estas fascias perdían la fuerza de soporte y por eso las pacientes tenían incontinencia de orina de fuerza. Entonces, todos los tratamientos anti-incontinencia que vamos a hacer van a ser dedicados a fortalecer esta zona que está debilitada. Hoy en día, el gol está es esto, la colocación de lo que llamamos los sling medio uretrales. Sling, ahora vamos a ver una foto, son como unas pequeñas mallas acintadas, medio uretrales, porque la ponemos en la parte media de la uretra femenina, ¿sí? Se puede poner por diferentes vías, la vía retropúbica o la vía transobturatriz. Estos son los sling, estas pequeñas mallas que ponemos por debajo de la uretra. Como pueden ver acá, en esta animación, fíjese, acá está la uretra y acá por debajo está dándole sostén la malla. Esto con el tiempo genera una fibrosis, un refuerzo del tejido, entonces la uretra tiene donde apoyarse y cerrarse. Lo vamos a colocar usando estas agujas, ¿sí? Que enganchan la malla, y ahora vamos a ver en un videito cómo lo vamos a poner. Así como queda colocada la malla por debajo de la uretra, ¿sí? Este video que vamos a ver acá es la colocación de un sling, ¿sí? Perdón, una malla retropúbica. Ahí está. Fíjense, lo que vamos a hacer es esto. Obviamente la vejiga va a necesitar un soporte, entonces vamos a hacer 2 incisiones a nivel suprapúbico, porque esta es una técnica suprapúbica, y una incisión en la cara anterior de la vagina, ¿sí? Y vamos a pasar estas agujas, que pasan por dentro de la vagina, por detrás del pubis, ¿sí? Y las sacamos por la cara anterior del abdomen, ¿sí? Y a través de las agujas colocamos la malla. Colocamos 2 agujas, una a un lado y una al otro de la línea media a nivel suprapúbico, y posicionamos la malla para que quede colocado. Obviamente es un procedimiento mínimamente invasivo, suele ser ambulatorio, pero no está exento de tener alguna complicación, como puede ser en este caso, en el cual el cirujano se fue un poquito más lateral de lo que debería y puede lesionar los vasos ilíacos, los vasos obturatrices, ¿sí? O en este caso, en vez de pegarse bien a la cara del pubis, se fue un poco más hacia cefálico y se lesiona un segmento del intestino. Son casos, realmente son muy eventual que esto sucede, pero bueno, obviamente está descrito en la bibliografía y hay que decirlo. Y el otro método, ya no retropúbico, sino transobturador, es decir, la malla se coloca a través de los agujeros obturadores, ¿sí? Como vamos a ver acá. Es otra vía de abordaje, las dos son similares, cumplen con su función, cada forma tiene su ventaja y su desventaja, pero hoy las dos formas están totalmente válidas. Acá hacemos incisión a nivel de los agujeros obturadores, como pueden ver, y acá pasamos la aguja por vagina, obviamente, y pasa por el agujero obturador y sale por la incisión que hicimos a un lado y al otro. Obviamente es un procedimiento en quirófano, con anestesia, ¿sí? O anestesia raquídea o general, ¿sí? Y ahí posicionamos en forma transobturadora la malla, ¿sí? Este método, lo que nosotros llamamos transobturatriz o TOT, como llamamos, tiene las ventajas que tiene menos riesgo de perforación intestinal, de lesión de los vasos, de lesión nerviosa, de lesión de vejiga, ¿sí? Entonces, hoy en día suele ser el preferido por más del 90% de los cirujanos argentinos que hacen cirugía anticontinencia usan este método, ¿sí? Al manejar las agujas, más que nada a nivel perineal y no tener un trayecto abdominal, las complicaciones que puede haber, que de nuevo no son frecuentes, pero están escritas, son menores. Y obviamente se usa este método, el transobturatriz, en pacientes obesas o ancianas, ¿sí? O que han tenido cirugías abdominales y uno quiere invadir el abdomen lo menos posible, ¿sí? Bien, lo que vimos
previamente era la colocación de sling, es hoy gold estándar, es lo que se hace en tratamiento de incontinencia de orina de esfuerzo y no hay un método superior a eso. Después, con el tiempo han salido algunos otros métodos, vamos a mencionar solamente este que ha tenido un boom publicitario y en las redes muy importante, que son los agentes de volumen, y los pacientes vienen al consultorio pidiendo que se le haga esto, y bueno, obviamente nos sentamos, le explicamos y le sugerimos. Los agentes de volumen es esto, son sustancias que generan un relleno en la mucosa de la uretra, ¿sí? Y obviamente al edematizar la mucosa de la uretra coapta mejor y transitoriamente mejoran la incontinencia de orina, ¿sí? Pero tiene un gran problema, que es esto, que la eficacia, lo que más se usa acá es el colágeno bovino, es a los 12 meses la mitad de los pacientes ya están incontinentes de nuevo y a los 34 meses casi el 70% de los pacientes ya están incontinentes de nuevo. Comparándolo con el sling, que hay estudios de más de 15 años donde los pacientes siguen sin incontinencia, ¿sí? Es una diferencia abismal. La otra gran negativa de esto, que son realmente muy pero muy caros, ¿sí? Se colocan bajo visión endoscópica, citoscópica. Acá vamos a ver un video, fíjense, esto, nosotros entramos con el citoscopio, nos posicionamos en la uretra y vamos inyectando en hora 6, 10 y 2 la sustancia de volumen. ¿Ven cómo se aumentó el volumen de la uretra? ¿Sí? Va suburetral. ¿Sí? Esta es una citoscopía en tiempo real, fíjese cómo se instila la sustancia de volumen y cómo se va dematizando toda la mucosa uretral, ¿sí? Fíjense, ahí hizo en hora 6, 2 y ahora en hora 10 y fíjense cómo cierra todo. Realmente, a ver, esto se ve que tiene una eficacia del 80%, es verdad, tal vez durante el primer mes, primeros 2 meses tiene una eficacia del 80%, pero después se empieza a ver la evolución. Saliendo de incontinencia, vamos un poquito a prolapso. A diferencia de lo que habíamos en incontinencia, que hay una técnica gold estándar que se ha instaurado y hoy sigue vigente, en el manejo quirúrgico del prolapso tenemos una variedad muy importante de técnicas que corrigen el prolapso, ya sea la técnica que se hace por vía vaginal o por vía abdominal, técnicas con malla, técnicas sin malla. Cada técnica tiene su indicación y su pool de pacientes que se beneficiaría más de esa técnica y otros que no. Por eso es importante que la decisión sea conjunta, sentarnos en el consultorio, a ver las expectativas de la paciente. No es lo mismo una paciente joven que una paciente añosa, no es lo mismo una paciente que tiene actividad sexual que la que no la tiene, y entonces todos esos factores nos van a llevar a sugerir una técnica u otra. A grandes rasgos, y para simplificarlo, hay 2 grandes grupos: las cirugías reconstructivas y las cirugías obliterativas. Las cirugías obliterativas son unas cirugías que cierran el canal vaginal, o sea, no mantienen el largo de la vagina, ¿verdad? Básicamente es cerrar el canal vaginal, es lo que llamamos una colpoclesis, ¿sí? Y se indica para pacientes añosas o con mucho riesgo quirúrgico o que, por supuesto, no tienen una actividad sexual. Y después las cirugías reconstructivas son las cirugías que mantienen el canal o el largo vaginal, ¿sí? Y como hoy habló Úrsula de los compartimentos, obviamente va a ser diferente si es para el compartimento anterior, ¿sí? O para el compartimento medio, el compartimento apical, y para el compartimento posterior. Fíjense, estas son solo algunas de las que hay más, algunas están en desuso, otras no tanto, pero realmente son muy variadas. Mención aparte, que vamos a mostrar algo, que es lo que es la colporragia anterior, que es algo que se hace muy habitualmente, y para los prolapsos severos, la corrección por vía abdominal, que es la sacrocolpopexia. Entonces, nosotros estamos en el consultorio. Lo más habitual es que hagamos una paciente que venga al consultorio con un prolapso estadio 3 o 4. Ya como es un prolapso avanzado, tiene un componente anterior y un componente apical, seguramente. ¿Sí? Entonces, ¿qué le podemos sugerir? Le podemos sugerir un tratamiento por vía vaginal, un tratamiento abdominal, un tratamiento vaginal usando una malla. Bueno, un poco esto nos orienta a lo que son los niveles de soporte que escribió de Lance, que según un poquito el nivel afectado es el tipo de cirugía que uno le va a sugerir, ¿sí? Cuando hablamos del nivel 1, que es el nivel apical, básicamente se afectan estos
ligamentos, que son los úteros sacros y los cardinales, y estas pacientes se manifiestan, obviamente, estos ligamentos suspenden el cervix y la cúpula vaginal. Entonces estos pacientes se manifiestan con un prolapso de cúpula, ¿sí? O un histerocele. Después el segundo soporte, el segundo nivel de soporte es lo que vemos con los arcotendinios, ¿sí? Que son estas bandas ligamentarias laterales, que es lo que dan todo el soporte lateral y anterior a la vagina, ¿sí? Entonces, cuando este nivel se afecta, básicamente todo lo que está lateral, más que nada anterior a la vagina, es lo que va a prolapsar. Entonces, estos pacientes suelen tener cistocele, que es lo que tenemos apoyado sobre la vagina, ¿no? Y el tercer nivel, obviamente, es el más distal, es lo que va a fijar la porción distal de la vagina al perineo y al elevar del ano. En líneas generales, cuando estos niveles fallan, la paciente se manifiesta con un rectocele, ¿sí? A veces hay que diferenciarla de un cistocele, un prolapso anterior. A veces en el examen físico no siempre es tan fácil de diferenciarlos, o sí te puede dejar cierta duda si es uno u otro o si están los dos. Importante también en estos casos es ver lo que es el hiato genital. Fíjense, en esta paciente tiene un prolapso y tiene un hiato genital relativamente normal, ¿sí? A diferencia de esta paciente que también tiene un prolapso, pero miren la longitud del hiato genital. Esto hay que corregirlo también, porque si nosotros le corregimos solo el prolapso y no corregimos el largo del hiato genital, obviamente tiene mayor riesgo de que el prolapso recidive, vuelve, ¿sí? Acá algunos ejemplos. Esto es un prolapso anterior, ¿sí? Un cistocele. Si esto evoluciona, la paciente no puede evolucionar. Esto es un prolapso más, si bien acá parece menor, pero bueno, esto es un prolapso anterior y apical. Y por último, un prolapso apical, ¿sí? Ya mucho más avanzado. Entonces en este nivel, ¿sí? A la paciente le podemos ofrecer una reparación por vía vaginal usando tejido nativo de la paciente. Ahora vamos a mostrar que hacemos una aplicatura, ¿sí? Y en esta paciente vamos a tener que hacer una reconstrucción un poco más amplia, seguramente va a ser por vía abdominal, y lo que acá hacemos es la sacrocolpopexia, lo vamos a ver, ya sea por vía laparoscópica o por vía robótica, y obviamente usando una o dos mallas según haga falta. La aplicatura anterior, ¿sí? Lo que vamos acá, lo que buscamos en esto es reforzar ese tejido que ven ahí, ¿sí? Que es la fascia pubocervical. Esto es la vagina, obviamente esto es una vagina que ya está expuesta, abierta, y abajo tenemos esta fascia, que es lo que pierde esa fuerza de sostén, esa fuerza tensil, y por eso se genera el prolapso. Entonces, lo que vamos a hacer acá es darle esa fuerza que perdió a esta fascia, ¿sí? Obviamente esto es un esquema de una vagina. Hacemos una infiltración para hacer una hidrodisección, abrimos, hacemos una colpotomía, abrimos la cara anterior de la vagina, ¿sí? Y exponemos abajo ese tejido, esa fascia que quedó, la fascia pubocervical. Esto lo disecamos, obviamente lo liberamos bien y le hacemos una aplicatura, o sea, una serie de puntos, ¿sí? Para reforzar esa fascia y que pueda sostener obviamente el órgano que estaba prolapsando. En algunos casos se puede plantear con la paciente de usar una malla. Se usa en casos muy puntuales la malla por vía vaginal. El uso de malla por vía vaginal surge en el año 2000. También todos los cirujanos que salieron a poner malla por vía vaginal. Y se empezaron a ver complicaciones importantes del uso de malla, como erosión de la vagina, dispareunia, dolor pelviano crónico. Esto alertó principalmente a lo que es la FDA y empezó a poner ciertas alarmas, y a partir del año 2015 básicamente desaconseja el uso de mallas por vía vaginal, salvo indicaciones muy puntuales que se puede plantear, ¿sí? Y por último, ya para terminar, cuando hablamos de prolapsos severos, ¿sí? Que tienen un componente apical importante, indicamos lo que es la sacrocolpopexia. Es uno de los procedimientos predilectos en el centro nuestro.
vemos muchas pacientes con prolapso avanzado y ya tenemos que ofrecerle este procedimiento. Sacro, obviamente haciendo alusión al hueso sacro. Colpo, quiere decir vagina, cúpula vaginal. Y pexia es fijar. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es fijar la vagina al promontorio sacro, ¿sí? Utilizando una o dos mallas según la necesidad y la indicación. Y lo que buscamos con esto, con esta malla, es esto: reforzar o reconstruir estos ligamentos, que son los ligamentos úterosacros, que son fundamentales en el mantenimiento de estas estructuras, y que vimos que obviamente cuando pierden su capacidad de soporte empezamos a ver prolapso con un componente apical importante, que generalmente lo vemos en prolapso severo, ¿sí? Acá vemos por vía laparoscópica, esto que ven acá son los dos ligamentos uterosacros que van hacia lo que es vagina y cúpula vaginal y la mantienen soportada, ¿sí? Y por último, vamos a terminar para ver este video. Vean esta paciente, esta es una paciente que ya habíamos operado ahora unos años. Miren el grado de prolapso que tenía. Le hicimos una sacrocolpopexia laparoscópica, también la hacemos por vía robótica. Fíjense, el colega mostró que ahí lo que estamos buscando es el sacro, el promontorio sacro, ¿sí? Que es donde es el espacio que nosotros tenemos que hacer para fijar las mallas, para reducir la estructura prolapsada. Ahí llegamos, encontramos el promontorio sacro, hacemos un buen espacio porque necesitamos ahí después fijar las mallas, ¿sí? Ahí eso que ven que está sosteniendo lo que mostramos, es el ligamento úterosacro, totalmente, fofo si se quiere, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a disecar todo este ligamento y acá en este espacio vamos a colocar las mallas para darle esa fuerza de sostén que el ligamento perdió. Lo vamos disecando hasta que llega a la cúpula vaginal. Esto que ven acá, esto es la cúpula vaginal, ¿sí? Ahí obviamente vamos a abrir ese nivel, ¿sí? Esto que vemos acá, esto es el ligamento uterosacro, ¿sí? Y acá tenemos vagina, acá arriba, ¿sí? Y acá abajo estamos haciendo el espacio, estamos hablando de una especie de bolsillo, un espacio donde nosotros vamos a colocar la malla, ¿sí? Este es el espacio que vamos a llamar vagino rectal, porque después un poquito más hacia adelante va a aparecer en el recto, por eso hay que ser cuidadoso acá en la disección. Pero bueno, ven cómo vamos así labrando ahí ese espacio, ¿sí? Ese bolsillo, y ahí en ese espacio vamos a colocar la malla, ¿sí? La malla, a veces por vía laparoscópica es un poquito tedioso de maniobrar, hay que tener paciencia, ¿sí? La colocamos en ese espacio que hacemos y la fijamos con unos puntos laparoscópicos, ¿sí? La fijamos, hacemos una serie de puntos, usamos una sutura que es irreabsorbible, o sea, no se reabsorbe nunca, y dejamos bien colocada la malla. Ahí la fijamos a un lado, fijamos al otro. Por una cuestión de tiempo recortamos, pero en general hacemos 4 o 5 puntos, ¿sí? Ya terminamos de fijar la malla en la cara posterior de la vagina, ¿sí? Y ahora vamos a la cara anterior de la vagina, ¿sí? Esta es una paciente con prolapso importante que ya tenía algo de prolapso apical, ya también tiene algo de rectocele, entonces nosotros al poner la malla por vía posterior le corregimos el rectocele y también le corregimos el prolapso apical. Mirá que en estas pacientes tienen un prolapso multicompartimental. Fíjense, pusimos la malla sobre la cara anterior de la vagina. Acá adelante ahí tenemos la vejiga, hicimos el espacio entre la vejiga y la vagina y colocamos la malla, la fijamos obviamente con los mismos puntos sobre la cara anterior de la vagina, entonces ya tenemos la malla colocada sobre la cara posterior y sobre la cara anterior. La fijamos. Una vez fijadas las dos mallas, fíjense, tenemos el útero. Antes se sacaba el útero, hoy en día no es necesario sacar el útero, ¿sí? La pasamos a través del ligamento ancho, hacemos una ventanita y pasamos las dos mallas. Y las dos mallas lo que hacemos las fijamos acá. Este primer espacio que hicimos sobre el promontorio sacro, al principio fijamos la malla, las dos, ¿sí? Pasamos la sutura por una malla, por la otra, o sea, la anterior, la posterior, y las dos juntas quedan ahí fijadas. Fíjense cómo colocamos las mallas y
la posicionamos sobre el sacro y la fijamos. Usamos también esos dispositivos metálicos que se llaman Protac. Y ya con esto queda básicamente corregido. Ahí está, lo que hacemos es cerramos todo esto que es el peritoneo, porque la malla esta no tiene que quedar expuesta a las vísceras intestinales, ¿sí? Porque puede generar erosión. Entonces, como con el mismo peritoneo que abrimos al principio, lo volvemos a cerrar. Y así queda la paciente en el postoperatorio inmediato, ¿sí? Y este es el postoperatorio de los 20 días. Y al general esta paciente se opera hoy y mañana está de alta, o sea, en 24 horas está de alta. Entonces, y para terminar, mensajes para llevar, sabemos la incontinencia de orina, el gol de estándar, la colocación de los sling medio tetrales, ya sea por las distintas vías de abordajes. Para el prolapso, la reparación lo va a definir el compartimento afectado, si es el anterior, si es el medio, si es el posterior, ¿sí? El estadio, si es un prolapso severo, grado 3, grado 4, y las características de la paciente. La cirugía se indica cuando lo conservador o farmacológico no alcanzó, ¿sí? O ante una indicación anatómica clara, ¿sí? Y la decisión siempre es compartida con la paciente. Hay que informar bien los riesgos, los beneficios, las expectativas reales, decidir en base a eso el tipo de abordaje al procedimiento a realizar. Como dijimos, no es lo mismo una paciente añosa que no mantiene relación o que no quiere mantener relaciones sexuales. Hay cierto tipo de procedimientos para realizar, pero una paciente que mantiene relaciones sexuales o más joven o con una vida más activa en cuanto al impacto a lo deporte, obviamente va a requerir otro tipo de tratamiento. Entonces siempre sentarse y charlarlo con la paciente. Muchas gracias.